Okay, so let's go. Moment. So we're going to start with Kahoot. We're going to check some exercises related to conjunctions. Here it is, so you can join. So you can join here. Please, so let's start this activity. You can join now. I only see 3 people, I think. Please join. Here is the link. You can just scan the code so we can start. Okay, well, let's start. If you just joined, the link is here and there is a code below. So we have to choose best conjunction to the instance. I clean my house weekly. Yo limpio mi casa semanalmente. It gets quickly dirty. So you need to choose what the best conjunction is in this case. Something that is going to help you is to understand the full sentence and what you have before and after the gap. Hay que prestar atención a lo que tenemos antes y después de este espacio en blanco. All right, this is called the gap. So what could it be? In this case, we have I clean my house weekly, right? And we have two possible answers. In my opinion, all right. Okay, so the first option is because, right? This is a conjunction and you're using it to give a reason of something. It's a conjunction of reason. I clean my house weekly. Why do you clean your house weekly? And then you have the answer. It gets quickly dirty.
limpio mi casa semanalmente, razón, porque se ensucia rápidamente. But you can also use but in the sentence, even though it's not here showing like an option, aunque no se muestre como opción, pero sí lo puedes utilizar como opción. I clean my house weekly. Weekly, y yo diría, bueno, limpiar la casa semanalmente, pero a pesar de esto, but it gets quickly dirty, pero se ensucia rápidamente. So in the first, you use because you're giving a reason why you do something. If you use but, you're just contrasting and you're like using two. Remember that these conjunctions, they separate ideas or sentences. Entonces, lo que quiero que ustedes vean aquí es que la separación que tenemos, este espacio en blanco, esto divide dos oraciones, por así decirlo. Aquí tenemos una oración que es, que tiene una idea principal y aquí tenemos otra oración que tiene otra idea principal. All right. So here we have, I clean my house weekly. Limpio mi casa semanalmente. Esa es una idea. Se ensucia rápidamente es otra idea. Entonces, aquí depende qué es lo que quieren resaltar. Pueden utilizar because, que es la que nos marca como correcta, or but. Those are the two possible options. Okay, let's continue. So always try to read before and after the gap. Aquí, por ejemplo, Jane raramente ve a Alan. Siguiente idea, ellos son vecinos. Y sería lo más lógico. Although, very well. Do you remember although means aunque? Although means aunque. Jane rara vez ve a Alan, aunque son vecinos. So we have although they are neighbors. Good. Although they are neighbors. Excellent. Entonces, pues bueno, sería esa la única opción. Do you have any questions? Do you have any questions? Do you understand? ¿Alguien tiene alguna duda? No? Okay. So let's see the next one. Este no es como tal el tema que estamos viendo. One second. I skipped that one. Ok, bueno, pues no puede ser because en este caso, ¿no? I managed to sleep. Bueno, ¿qué significa managed? Managed significa arreglárselas para dormir, poder dormir, ¿no? I managed to sleep. Pude dormir y no puedo decir porque el hotel era ruidoso. No tiene sentido, ¿no? Si el hotel es ruidoso, no es razón para dormir bien. Entonces, because, you cannot use because in this case. However, it's a good option. However, sí puedes utilizar. I managed to sleep. However, the hotel was noisy. Aunque aquí debería llevar comas. I managed to sleep. However, the hotel was noisy. And in this case, the best option is to use although again. Logré dormir aunque el hotel era ruidoso. Okay, so although is the best option. Do you have any questions? ¿Alguna duda? No, teacher. Oh, We confused with the managed word. managed. Ya, Yeah. managed, lo veremos más adelante. Managed es lograr. Logré, manejé. Sí, es como arreglárselas para hacer algo.
Okay, the next one. Tengo dos cosas que se pueden contrastar. She's beautiful, coma, everybody hates her. Entonces pueden ver que se contraponen, son cualidades opuestas. Algo hermoso es algo bueno, odiar es algo malo. Entonces necesito una palabra que me sirva de contraste. Exactly. So I need to use although. Although she's beautiful, aunque ella es hermosa, todos la odian. Entonces, contraste, right? Although she's beautiful, everybody hates her. No puedo decir when. Cuando ella es hermosa, todos la odian. Not the idea. Ok. Entonces, recuerden, casi siempre aquí vamos a ver dos oraciones. Aquí hay otra, ¿no? She was cold. She went for a long walk. Ella tenía frío y ella dio una larga caminata. Ok. Entonces, ¿qué utilizamos? Although, again, muy bien, although. No puedo utilizar however al inicio, no digo sin embargo al inicio, sin embargo va en medio, ¿no? No puedes decir, sin embargo, ella tenía frío, fue a dar una caminata. Pero sí puedes decir, aunque ella tenía frío, fue a dar una caminata. Y however puede ir en medio, puedes decir, she was cold, however, she went for a long walk. Although goes at the beginning, however, never goes at the beginning of a sentence. Any questions? No, teacher. No? Are you sure? Y no puede ser because. Bueno, aunque nadie escogió because, right? Okay. Teacher, Yes. ¿cuál es la traducción de however? However. However, es sin embargo. Ah, ok. Gracias. Ujú. Ujú. But is a good option. And también sería una buena opción. And. Tengo mucha hambre y el refrigerador está vacío. O tengo mucha hambre, pero el refrigerador está vacío. So I think and but, they are good options. Excellent. Ok, bueno, esta es un poco larga, ¿verdad? Yo creo que el tiempo que nos dan no es suficiente. Quiero decir, el plástico es uno de los materiales más baratos. Ah, no, perdón. El más común y también el más barato. So, it's one of the most, the cheapest, is one of the most common material and it is also the cheapest one. Ok. Aquí lo que yo puedo hacer, porque esta oración está un poco, yo digo que no muy bien escrita, but you could say plastic is not only the most common material, but also the cheapest one. El plástico no es solo el material más común, sino también, but also the cheapest one. Ok. Sí, yo no utilizaría and y also en un tan cerca. O sea, el y también como que es redundante. O dices y o dices también, ¿no? Entonces aquí yo no escribiría esto, pero sí puedes escribir but also. El plástico no es solo el más común, sino también. But also the cheapest one. Okay, let's continue. Ajá. Also, ¿qué quiere decir also?
que por cierto la ley no suena, no dices also, es also. ¿Qué quiere decir also? Aunque, También. sí, también. También, yes, also es también. Yeah. Cuando utilicen also, intenten no utilizar and en la misma oración. A lo mejor es como una muletilla, pero no lo utilicen, ¿ok? You can say, I like it, I don't know, I like ice cream and I like ice cream and brownies, ¿ok? Esta oración está correcta, me gusta el helado y brownies. And you can also say, I like ice cream, coma, also brownies, pero no es muy bueno escribir esto. I like ice cream and also brownies. Even though people say it too much, but it's not correct grammatically speaking. You have and also, which are both conjunctions of addition. Es decir, and es una conjunción de adición. Es decir, and añade, ¿no? Por ejemplo, tú dices pizza and fries. Entonces, estás añadiendo dos cosas, pizza y papas a la francesa. Entonces, and es una conjunción de adición. Also es también. Es decir, también es una conjunción de adición. También es una también es una conjunción de adición, como and. So, it's not good to write and also like this. No y también no suena bien. Bueno, no sé si en español sea correcto, pero en inglés, bueno, en español también tendríamos el mismo problema, ¿no? Pero en inglés definitivamente no es lo mejor escribir de esta forma. Entonces, puedes decir, I like ice cream and brownies. I like ice cream, comma, also brownies. I like ice cream and brownies too. También puedes escribir too. Too es también. I like ice cream and brownies too. Pero nunca and y also tan cerca. I like ice cream and also. No, and also don't think is the best. Entonces aquí, por eso, ¿no? Dice, are coming with us. Ali. Aquí sería mala idea poner and Ali is coming, is also come. Entonces solo also está bien. Ok, otra cosa es que also no va al final de una oración. A diferencia con to, que sí puede ir al final, pero nunca en medio. So it's just like a thing of remembering how to use it. Ali is also coming. Ali is coming too. ¿Ok? Entonces, nunca mezclen dos conjunciones que tienen la misma función en una misma oración y menos en una misma frase. All right? So just try to use them. You know, we have different conjunctions. We have conjunctions of contrast. Las conjunciones tienen funciones, por ejemplo, de contraste, como ya vimos, although, however, nevertheless, que es lo mismo que however, though, even though, que es lo mismo que although. Esto lo vimos en la clase anterior, remember. Although, however, nevertheless, though, even though, but, esos son de contraste, all right? Te contrasto dos ideas. We have the ones that are for addition, like and, like also, like to, esas son conjunciones de adición. We have the other ones, like to give an option, or, whether or, either or, que esos son para dar dos opciones distintas, ¿no? Or, whether or es sea una cosa o sea otra. Sea una cosa o sea otra. Lo veremos hoy en un momento. Creo que aquí en este ejercicio no está. So the conjunctions have functions. Las conjunciones tienen funciones. So let's try to check in the next exercise. Vamos a ver en el siguiente ejercicio
cuál es la función de la palabra que tendremos. ¿Ok? My aunt lives in Germany. She doesn't speak German. Mi tía vive en Alemania. Ella no habla alemán. Bueno, pues esto parece una contradicción, ¿no? Entonces, como es una contradicción aparente, voy a tener que utilizar una conjunción de contraste. ¿Cuál de estos es contraste? ¿Cuál de estos contrasta? Ok, exactly. But es lo que contrasta. Ya les acabo de mencionar. Ok. Ujú. Muy bien. Entonces aquí veo que escogieron correcto. ¿Alguien tiene alguna duda? No, teacher. No. So you can see how these are two sentences that have opposite ideas or contradictory ideas. So you need to contrast them, right? My aunt lives in Germany. So you expect someone who lives in a country to speak the language. She doesn't speak German. So this is a contradiction. You need to find something that contrasts the idea. Entonces, but contrarresta eso. Más bien contrasta, no contrarresta. So here you can see that we also write a comma. Sometimes you need to write a comma, and this is more like orthography. Eso es más que, eso es más ortografía, okay? In this case, we need to understand that we have sentences that are simple. Let's just understand we have simple, hay más tipos de oraciones realmente, but we have simple sentences, and we have compound sentences. ¿Ok? Bueno, una oración simple es como esta. My aunt lives in Germany. Mi tía vive en Alemania. Una sola idea que empieza y que termina, right? So this is a whole idea that can be understood isolated. This is a simple sentence. Y she doesn't speak German también es una sola idea. Ella no habla alemán. Es decir, si yo tomo esta oración y la escribo en otro lado, esta es una oración que por sí misma ya se entiende. So a compound sentence, what do you think is a compound sentence? What do you think is a compound sentence? Ya explicamos que es una oración sencilla, que sería una oración compuesta. Dos ideas unidas. Dos ideas, Sorry? dos ideas que una oración compuesta por dos ideas, pues. Yes, very well. It's a sentence made by two simple sentences. Una oración compuesta de otras dos oraciones simples. En este caso estoy juntando dos ideas en una sola oración. So because every sentence is independent, here you have this part. This sentence is independent from this one. Esas dos oraciones se entienden sin necesidad de la otra, por lo tanto, cada una de ellas son oraciones simples. So in this case, you are writing this, it's important to write a comma. Es importante, aunque parezca algo insignificante, pero no debe de faltar la coma. That's really important. Es como, por ejemplo, en la programación, ¿no? ¿Qué pasa si no pones una coma? Bueno, no sé si siempre se utiliza coma, pero un pequeño carácter y ya no corre tu código, ¿no? Just these like very important things. Maybe you write a CV, if you write a letter, those are details. I'm going to tell you what case you wouldn't need to write a comma. In what case? So you would say, for example, my aunt, my aunt lives in Germany, but doesn't speak German. Muy bien. Vean la oración que ahora escribí en el chat. Esa es una oración que no tiene necesidad de escribir una coma. All right. Why not? Because I'm missing the subject in this sentence. Simplemente eliminando el she de la oración, ya deja de ser esta una oración
independiente, ahora se convierte en una oración que depende de la anterior. Y de esta forma ya no escribo coma. ¿Ok? My aunt lives in Germany, but doesn't speak German. Who doesn't speak German? My aunt. Entonces, como aquí tengo un my aunt, subject, and here she, entonces tengo dos sujetos, aunque dos sujetos aquí es el mismo, que es mi tía. Pero si tú eliminaras el she de esta oración, entonces escribes but y esta coma también se va. All right. So that's important to know when to write the commas. Sometimes you need to write them, sometimes you don't need to write them. But it's something that can help you to understand things. Una oración se puede dejar de entender si no le pones la coma donde la lleva. All right. Do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna duda? No? Well, I hope the idea is clear. Vamos a seguir en Kahoot. Let's continue. La gente que compra cosas en los supermercados usualmente no piensa de dónde viene. Esta oración está un poco compleja, ¿no? Bueno, esto de hecho no tiene que ver con lo que estamos, es como un ejercicio mixto, ¿no? Ok, sorry. Esta oración vamos a ignorar. Ok. Muy bien. So, and. Aquí no sería lovebirds, sería lovely, I think. Lovely birds. Tengo un gato y dos lindas aves. Entonces, lovely. Ajá. I have one cat and two lovebirds. Como pueden ver, no lleva coma. I'm just adding another noun. Estoy añadiendo otro sustantivo. No hay necesidad de escribir coma antes de and. Very good. Let's continue. You can stop me if you have any questions. Si alguien tiene alguna duda, me pueden detener y con gusto contestamos. It was raining. Estaba lloviendo. Aún fuimos al parque. Let's see. Ok, bueno, la oración, el punto no lo debe de llevar ahí, pero ahorita vamos a revisar. La oración es con however, ok. Moni, can you please translate the sentence? Vamos a intentar traducir esta oración, please. ¿Qué dice? A ver, Cristina, ¿qué dice la oración? Vamos a traducirla. Dice, ¿está lloviendo? ¿Estaba lloviendo? Ujú, estaba lloviendo. However, Am, ¿Es aunque? Aunque. no, however es sin embargo. Sin embargo, eh, hay still, no sé qué es still. Aún, Am, fuimos al parque. Fui al parque. exacto. Muy bien, pero aún fuimos al parque, o, bueno, no pero. Sin embargo, aún fuimos al parque. Ok, aún es como enfatizar como a pesar de eso.
Very well. So, however, why not although? ¿Por qué creen que no se puede utilizar although? Although es aunque. Aunque. However, sin embargo. A ver, ¿hay alguna diferencia utilizar en esta oración? What do you think? Sí, pues sí, porque no queda decir que está lloviendo, aunque continuamos yendo a caminar, pues sería, Exacto. Sería al está revés, ¿no? lloviendo, Aunque tendría que ir con la ajá, lluvia, ¿no? sí, sería al revés, aunque estuviera lloviendo, aunque fuimos al parque, aunque estuviera lloviendo, ahí sí queda. Exacto. Yes. Entonces podrías escribir, although it was raining, aunque estaba lloviendo, aún fuimos al parque. So, although we'll go with rain. However, not. ¿Ok? Ahora la oración sí está mal, no debe de llevar el punto ahí. No tiene nada que ver el punto. It was raining, comma, however, we still however, we still went to the park. Okay, notice this. Ahora ya la oración está mejor, ¿no? It was raining, however, sin embargo, aún fuimos al parque. Entonces, bueno, se suelen separar estos por comas. Ya vieron que aquí tenemos una oración. It was raining. Can we say that these two sentences are independent from one another? Podemos decir que esta oración y esta oración son independientes o son dependientes. Es decir, este depende de este y este depende de este o no depende. Se No pueden entender depende. por separado. It depends. Why? On each other. Because if you write, however, we still went to the park. However, why? Ujú. Ya. A ver, pero quitando el however. O sea, el however aquí no Ah, existe. okay. Without however, however, However. it could be separately, Yes, independent. exactly. Ujú. Yeah. Entonces, sí, recuerden conjunctions. Conjunction, conjunción es como decir connector, un conector. Oh, okay, okay, Right. okay, okay. Entonces, Yeah. sí, las oraciones se vuelven dependientes cuando yo pongo el however. Pero si no está ninguna conjunción, entonces son independientes. So, they are independent from each other. Por lo tanto, escribo la coma. ¿Ok? Y bueno, el punto pues no tendría nada que ver, ¿no? El punto es cerrar una idea y empezar otra. But you don't do that with compound sentences. Una oración compuesta es como ese puente, entonces no puedes poner el punto porque el punto rompe el puente, ¿no? So that's like a metaphor. Pero bueno, ¿tienen alguna duda con however and although? ¿Saben qué es however? ¿Saben qué es although? ¿Cuál es el sinónimo de however? Que no viene aquí, pero ¿recuerdan un sinónimo de however? Anyway, Let me think. Anyway, I don't know, I'm not sure. nevertheless. Nevertheless, yes. Nevertheless, ese sí. Nevertheless and however, ambos significan sin embargo. Although, también recuerden que hay otros dos sinónimos, ¿recuerdan? Although, ¿qué otro sinónimo tiene although? Though, Although No. is though or Ajá. even though or Even- Yes, muy bien. Tenemos even though y though. Although, even though, incluso así though, todos esos significan aunque. All right. Very well. Como nota, recuerden que though sí puede ir al final de una oración. El único.
Okay, let's check more examples. Ok, perdón, este ejemplo no nos sirve. Aquí de nuevo la oración está mal porque no debe de llevar punto. Pero imagínense que no existe el punto. I finished the homework. I don't got one. Ok, esta oración puede ser de esa forma, pero es raro. Ok, check. I finished the homework. Aquí sí tendrías que poner coma. It, de nuevo coma. However, coma. It, however, wasn't easy. Terminé la tarea. Ella, o sea, la tarea, it, sin embargo, no estaba fácil. Está como, o sea, es posible, pero creo que no es natural decirlo de esta forma. Más bien, este blank tendría que ir antes del it. So you would say, I finished the homework. It wasn't easy. Es una oración compuesta. Debe de ir coma. Entonces sería, I finished the homework, but it wasn't easy. Yeah, I finished the homework, but it wasn't easy. Or I finished the homework, however, lleva dos comas. However, it wasn't easy. ¿Será posible utilizar although? ¿Es posible? Yo creo que sí. Sí es posible. Although. Entonces, although, but, and however, they're possible. Como está formulada la oración, solo sería posible however, pero eso no creo que sea buena idea, sino como está en el chat. I finished the homework, but it wasn't easy. I finished the homework, however, it wasn't easy. I finished the homework, although it wasn't easy. Ok. Esos tres ejemplos que puse en el chat sería la forma que pueden escribirlo. Do you have any questions? ¿Dudas? Any questions, guys? Everything is good. Okay. Very well. Perfect. Let's continue. Yesterday, Melek. Bueno, está bien para practicar el pasado, ¿no? Sorry, esta oración tampoco iba, pero está bien. Sorry. Perdón, este tampoco va. Siguiente. Ok, vamos a ver esta oración. Todos demoraron sus reuniones, así que yo me demoré. Sí, también, muy bien. Que también, perdonen, están mal las comas. Everyone delayed their meetings, comma, so I delayed too.
No es necesario una coma antes de to. Simplemente iría antes de so. Everyone delayed their meetings, so I delayed too. Perdón, ni siquiera en este caso iría coma. Perdón, aquí no va coma. Sorry. No hay coma para nada. Everyone delayed their meetings, so I delayed too. Ujú. All right. You see, it's very important to write commas. A veces si no escriben comas, no se entiende nada. I don't know who did these Kahoots, but not me. Ok, bueno, este ejemplo tampoco contaba. Okay, so how do you feel about conjunctions? ¿Cómo se sienten con las conjunciones? ¿Es confuso? ¿Entendieron? Would you like to check one in specific? ¿Revisamos alguna conjunción, alguna palabra en específico que no hayan entendido? What would you like to do? No, I think with the use and with more examples, we can practice. Yes. And yesterday we, no, yesterday, in the last class, we read these texts, and these texts had examples how to use the conjunctions. Vean esta página, well, that's the page 39. And we have the examples of conjunctions. Aquí tienen ejemplos también con conjunciones. All right. So let me send you this. Y vamos a ver algo que sería para writing. Creo que últimamente no hemos hecho mucho writing, and that's important thing to do. So, yeah. One second. Ok, bueno, se los he enviado. Now it says writing. Okay, writing an email. Ok. Recuerdan que en la clase anterior estábamos hablando acerca de cómo son las costumbres para dar propinas. Remember? How is it, for example, in the United States? How is tipping in the United States? Is it mandatory? Is it optional? ¿Cómo es en Estados Unidos la propina? Do you remember? Optional. Not really. It's kind of mandatory. It's like mandatory. It's like, I'm not sure if it's legal, but it's like almost mandatory. We could say like customarily, si hablamos como más culturalmente, es como obligatorio. Yeah. Or it's included in the count. Or yeah, it's included in the check of the food you order. Okay, how about Europe? En Europa, ¿cómo es? Optional. Optional. Is not something you are used to give. No es tan usual dar propina. En Bueno, Mexico is mandatory. yeah, but like you're not subjected to some percentage, right? Creo que no estás sujeto a un porcentaje, ¿no? Al menos que, por ejemplo, pagues con tarjeta y si te dicen cuánto, ¿no? El porcentaje empieza desde el 10. But I think that in many other places you can give just some tips. Yeah, in Mexico is
kind of more mandatory, right? It's important. And you don't only tip the person at the restaurant, se les da propinas al que está en el semáforo, se les da propina al viene, ¿ok? Yeah, in Mexico, bueno, podemos decir que sí es como obligatorio, right? Even though it's not according to the law, they always say it's optional, but En, we know we have to, ¿no? Se esperan, ¿no? Más bien que obligatorio es como you are expected, ¿no? Ajá, teacher, Flor. en China is grocery. It's denied. Yes, it's rude. Yes, in China it's rude. En China no se da, en Japón, ¿no? Creo que era en Yes. Japón. No se da propina, eso es considerado maleducado. Ya. Estás diciendo, toma, porque no ganas bien. Es un insulto, ¿no? Ok. De hecho, estaba leyendo, si tú te encantó la comida, puedes a lo mejor llevarle un regalo. Es mejor dar un regalo que dinero. I don't know, no sé, vas a ir a un restaurante de lujo y te gustó y tienes, no sé, una cajita de chocolate. I don't know, tendrías que investigar qué se puede dar de regalo en Japón que no sea ofensivo. So you give it, and they will accept it. Es mejor dar un regalo. Eso estaba leyendo, pero no, en Japón no se da propina. Eso sería considerado grosero. All right. Very good, you remember. So now we're going to talk about it says, when you're comparing two different costumes, be sure to compare the same topic for both places. Choose one topic at a time and compare how each place deals with topic. Vamos a hacer un escrito en donde comparamos nuestras costumbres en dos países diferentes. For example, tipping in Mexico, dar propina en México is customary, es usual, es habitual. However, in China is an insult. Porque no era Japón, no sé, en China, en Japón, is an insult. Ok. Entonces vean que estoy utilizando however, dar propina en México es habitual, sin embargo, en Japón es un insulto. Vean cómo respeto aquí las comas. However, lleva dos comas. También nevertheless. Although, but, los demás llevan una coma. Okay. So, you're going to write two things. Vamos a comparar algo que sea en México y algo con otro país que quieran. United States, I don't know, any country in South America, in Europe, in Asia, you choose. Escojan algún país y, bueno, a lo mejor algo que sepa, si no, busquen algún dato en internet. And please write a sentence here in the chat about how Mexico is different from other countries. What is customary in Mexico and is not in other countries. Okay, you can go ahead. A ver, vamos a escribir aquí en el chat. No sé, pueden hablar acerca de manners, modales, pueden hablar acerca de clothing, vestimenta, pueden hablar acerca de education, educación. Teacher, Yeah. en America, In America? Ya no te escuché. Bueno, puedes escribirlo en el chat. Me gustaría que... teacher, Yeah. en United States, Yeah. the people is open mind. In Mexico, it's more culture. No. No sé qué, como qué quieres decir. In United Ah, States, people are more open-minded. En Estados Unidos, la gente es is más mente abierta. yeah. In Mexico, Okay, no. and in Mexico, However, however, in Mexico, however, in Mexico, is more reserved they are more reserved. reserved. Yeah, Mhm. it's correct.
It is grammatically correct, yes. Yeah. Uh, If it's accurate, I don't know. Well, mhm. I think United States, they are more, I think they are more frank and they are more straightforward. Straightforward es como muy directos. Yeah. Como que no tienen tantos modales Well, cuando no les importa. O sea, si para ellos está bien en su cultura, no les importa ofender otra cultura. Eso es yeah. algo que he notado. They're very straightforward and they are more extrovert maybe. Pero a veces, no sé, digo, no quiero sonar así como de estereotipos, pero a veces caen mal. Like you see how tourists, how they behave. Por ejemplo, yo veo lugares turísticos, cómo actúan americanos, cómo actúan europeos o otro tipo de personas. And sometimes they embarrass themselves, como que se avergüenzan ellos mismos. Como que no actúan bien, como que, no sé, muy locos. Sometimes they're really crazy. They like to The exaggerate. gringos, it's Sí, crazy. exageran mucho, yeah, they're very Yeah. they exaggerate a lot. Si se Yeah. enojan, lo llevan al extremo, ¿no? Yeah. Yeah. Teacher, eh, last week, la semana pasada, Ajá. ah, una gringa. Sorry. eh, Guys, you can listen to Flor stories. Mi Escúchenos, story. pero escriban su oración, por favor. Yes, Flor? Sorry. One gringa. One Juan gringa. Gringa? Yeah. Yeah. Uh, she was Ajá. to pay to comprar to pay. She was, okay, she wanted to buy. Yeah. Uh, uh, cost a thing, but only 10 pesos. Ajá. Y, y se enojó, teacher, porque no le alcanzaba. 10 Quería pesos. comprar 10 pesos y fue a la tienda, a una tienda, Ajá. y quería comprar muchas cosas y solo traía 10 pesos y se enojó. But, porque but, no but, pudo. but where? Bueno, ¿Dónde quería comprar? en una tienda, teacher. ¿De qué? ¿De la De esquina? ¿Tiendita? Ajá, yeah, Ah, yeah. Y quién sabe qué dijo, se enojó, pero bien feo. maybe she got angry, mad at herself, quizá ella se enojó con ella misma, ¿no? I hope so, because what can you buy with 10 pesos, ¿no? Que puedes comprar con medio dólar. 10 It's like, pesos, yeah. yeah, maybe she thought she had $10. Quizá pensó que tenía $10. $10, ¿no? $10. 10 pounds, 100 dólares. 10 euros. Oh, pero it's crazy, teacher. Yeah. So- Son como que muy, como dice usted, Son muy muy, explosivos, son muy raros. Yeah. It's not the only sí, experience or with me, but I remember that once I was driving and okay, I was taking the car out of the out of the parking, sorry. And yeah, I was distracted. So I crossed first and there was a bike, but he was going really fast. Era una bicicleta, iba muy rápido. Y yo iba saliendo del estacionamiento. Well, so I was first. And he almost impacts my car. O sea, no era como que yo le fuera a chocar. Él, de hecho, me iba a chocar a mí. Pero bueno, sí fue mi culpa, ¿no? Por no fijarme, ¿no? Entonces, bueno, me detengo, me hago a un lado y le digo, ¿estás bien? Vi que hablaba inglés y le pregunté, ¿Are you okay? Y bueno, se puso a insultar, dijo, you almost, usó palabras, you almost freaking kill me, casi me matas, ¿qué tienes? Y así de, y yo le dije, I didn't see you. This is not the bike lane. Le pregunté, oye, pero ese no es el carril de bicicletas, el carril de bicicletas es del otro lado. Y me dice, tienes que fijarte de ambos lados, sí o no, y gritando, sí o no. Ya nada más cerré el vidrio, me fui. So yes,
they want to be like they're sometimes very stubborn, it's very difficult to see them agree to that, como que es quizás mucho la cultura el cliente tiene la razón. Si yo voy a un país de turista, siempre debo de tener la razón. And they don't want to be contradicted. No les gusta que se les contradiga. And I've seen this with all kind of people, bueno, también, no sé, bueno, tengo amigos que han tenido parejas, bueno, alguna novia norteamericana y son muy difíciles. For what they say, right? I don't want to make, I don't want you to think bad. Not all people are like that, of course, but maybe it's just people coming to where I live, but it's my opinion. Ok, ya tiré sus oraciones. Dice Oscar, giving the seat in the subway to a women to women in Mexico is sometimes customary. However, in Japan, that is shameful. Really? También en Japón no se les debe dar el asiento. Yes. A cousin were to Japan, and he told me that he was in the subway and he saw a woman, and he say, "Please sit." And then she don't give a word and get mad and go away. I And don't know. then the people there explained that it's not honorable to do that But why? because it's like you say in the tip, you have it's like you are saying that you are very You're weak weak. to be stand Ah. up. Yeah. Yeah, it's like saying, viejita, usted está débil, ya no aguanta. Yes. Siéntese. Wow. I didn't know that. Yeah. Okay. Very strange. Yes, very strange. It's another world. Uh-huh. Also in China, well, not Japan, but China, you are expected to burp after having a good meal, especially a banquet. Se espera es educado eructar, tienes que eructar. Oh yeah, and make a noise. Yeah, make noise. You- Yeah, si no al contrario, si no eructas, se ofenden. Yes. No te gustó lo que preparé, ¿no? No eructaste. Ok. Give me a picot. Yeah. It's really, teacher. Yeah, that's real. Y otro país, creo que Turquía también, but China is Here for sure, yeah. in Mexico sí es asqueroso. Yes, yeah. Y sabe, no solamente, no es cualquier tipo de cena, debe ser, sobre todo si es una cena elegante o una cena de negocios, o que se ha puesto mucho detalle en la comida que te están dando, tienes que eructar. No es como que, ay, como en el McDonald's eructo, ¿no? Porque eructar es una cortesía. So it's like, you want to complimentar, es como dar un halago. Ahí te estás, preparo algo y la abuelita escucha que eructaste. Ay, le encantó mi comida. Yeah, like this. Yeah, interesting, right? Let's see the last one. Moni says, in Mexico, we eat with tortillas, but in India, they eat with bread. Yeah. Yeah, that's true. Bueno, dicen aquí en México, nuestro pan es la tortilla. Yes, that's true. Okay, guys, well, I wanted to play a video, but we don't have time. We'll continue with this next class. Thank you for joining. See you tomorrow.